Un saludo cordial a todos ustedes, sean bienvenidos al curso de análisis cuantitativo de datos. Yo soy la profesora María Gertrudis Roa del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y en el día de hoy vamos a hablar acerca del análisis relacional bivariado que comprende dos variables. Primero que hay que tener en cuenta es que en estadística es posible tener tres tipos de relaciones entre dos variables. Cuando las variables son ambas cualitativas o categóricas, cuando ambas son cuantitativas o de escala, o cuando son mixtas, una es cuantitativa y otra es cualitativa. Cuando ambas variables son cualitativas o categóricas, se pueden dar tres tipos de cruces. Cuando ambas son nominales, cuando ambas son ordinales o cuando una es nominal y la otra es ordinal. Igualmente, cuando ambas variables son cuantitativas o de escala, pueden existir tres tipos de cruces. Cuando ambas variables son normales, cuando ambas no son normales, como casi todas las variables de las ciencias sociales, y cuando una variable es normal pero la otra no. Y por último, tenemos el cruce de variables cualitativas y cuantitativas que se pueden dar cuando la variable categórica puede ser normal o ordinal y la cuantitativa puede ser una variable normal o no normal. En este curso nos vamos a centrar en las variables categóricas y por tanto vamos a sumergirnos en el mundo de las tablas de contingencia o tablas cruzadas. Hablemos entonces del análisis relacional. ¿Qué es eso de una relación entre variables? Una relación significa la existencia de un vínculo regular o estable entre dos variables. Esa relación no obedece a problemas muestrales, es decir, a la forma como se recogieron los datos, sino que obedece a el comportamiento específico de esas variables en los sujetos. Cuando no hay relación, las variables se comportan de forma independiente. Este procedimiento para analizar la relación entre variables se le conoce con el nombre de prueba de hipótesis y normalmente se realiza bajo el ritual de significancia estadística. Hay 4 preguntas claves para profundizar en una relación estadística de dos variables. Primero, ¿existe una relación estadística entre las dos variables que se quieren estudiar? Si la respuesta finalmente podría ser sí o no. Una vez que detectamos que sí existe, la segunda pregunta sería, ¿cuál es la fuerza de esa relación? Es decir, ¿esa relación es débil o es fuerte? En tercer lugar, ¿cuál es el sentido que toma esa relación? ¿La relación es positiva o es una relación negativa? Un ejemplo de una asociación positiva podría ser, a mayor nivel educativo, mayor nivel salarial. Una asociación negativa podría ser que a mayor nivel educativo, menor número de hijos. También podemos ahondar en la naturaleza de esa relación. Es decir, esa relación podemos determinarla si es una típica relación definida como correlación. Hablamos de correlación cuando estamos mirando la relación entre dos variables numéricas y hablamos de asociación cuando ambas variables son de tipo categórico. Básicamente, la naturaleza de la relación puede ser una relación de tipo causal. Cuando hablamos de relación, tenemos entonces chi cuadrado y trae asociado el análisis de residuos. Las medidas de asociación simétrica nos sirven para analizar la fuerza de la relación. El sentido que toma nos sirven otras medidas de asociación que están relacionadas o basadas en la reducción del error. Y las relaciones causales se hacen con medidas de asociación asimétricas. Lo que se recomienda es que se vaya paso a paso porque si desde el primer momento detectamos que no existe relación, las otras 3 preguntas no tienen sentido. Miremos cuáles son las medidas de asociación entre variables categóricas. Estas medidas de asociación que son de 2 tipos. Las medidas simétricas básicamente estudian el comportamiento conjunto de ambas variables para saber si están relacionadas.
Esto significa que solo hay variables independientes. Cuando trabajamos con medidas asimétricas, se considera que una variable es dependiente y la otra es independiente. Por eso hablamos en términos de causalidad. Además, son medidas que funcionan en dos tiempos. Para que se dé la dependiente, primero debe darse la variable independiente. Y normalmente en el SPSS estas pruebas generan automáticamente tres tipos de medidas, cuando una de ellas es independiente, cuando la otra es dependiente, y genera también el coeficiente relacional. Las pruebas de asociación también, de acuerdo por su naturaleza y por la manera como son construidas, pueden ser globales o locales. El chi cuadrado es y todas las coeficientes de simetría y de asimetría tienden a ser coeficientes globales porque toman el comportamiento de las dos variables en conjunto para toda la tabla. Pero también tenemos coeficientes en pruebas de asociación locales, es decir, celda por celda, y estas tienen un valor heurístico fundamental para los investigadores de las ciencias sociales. A continuación, entonces, vamos a mostrar los estadísticos simétricos. Se le conoce con el nombre de estadísticos simétricos porque están basados en el chi cuadrado y ya tal como lo decía, no distinguen variable independiente o dependiente. Su característica común es que asumen el valor de 0 cuando no hay asociación. ¿Qué significa esto? Pues que las dos variables son independientes. Usualmente no son negativos. Al ser cuadráticos, no pueden asumir valores negativos, aunque en las últimas versiones del SPSS estos valores son corregidos y pueden asumir valores negativos. En algunos casos, estos valores asumen, digamos, valores por encima de 1 sin tener tope, pero la mayoría de ellos pues están normalizados y se mueven entre 0 y 1. Podemos hacer cierto tipo de análisis. Cuando se asumen valores superiores a 1, esto va a depender del número de filas y columnas que tenga la tabla. Estos coeficientes fueron creados para superar la influencia negativa del número de casos y los grados de libertad. Se presentan muchas dificultades de interpretación cuando la tabla no es cuadrada o aparecen valores desviados en la distribución de las variables. Las pruebas de estadísticos simétricos más conocidas en las variables nominales son tres: phi, la b de Kramer y el coeficiente de contingencia. Y a nivel ordinal estamos hablando de la tau b, la tau c y gamma. En relación con la escala, observen ustedes que cuando los coeficientes se mueven de 0 a 1, fácilmente podemos identificar una gradación y esto facilita la interpretación de los datos. El segundo tipo de estadísticos son los asimétricos. Se les llama medidas direccionales porque tienen una dirección, que hay un orden causal entre las dos variables. Hay una variable independiente y una variable dependiente, causa y efecto. Estos coeficientes ya no son derivados del chi cuadrado, sino que están basados en la reducción proporcional de la predicción del error. Y básicamente lo que hacen es predecir en cuál categoría de la variable dependiente y se ubicará un individuo sabiendo en cuál categoría de la variable x está incluido. Sus medidas varían entre -1 y 1 y los más usados para variables nominales son lambda y el coeficiente de incertidumbre, y para variables ordinales la d de Somers. En esta escala podemos ver el -1, donde hablamos de una relación inversa muy alta, y el 1 es una relación directa muy alta. Y aquí vemos, digamos, todas las posibles gradaciones. Miremos entonces los estadísticos globales. Aquí están clasificados cuando son las variables nominales, el tipo de relación, si es simétrica o asimétrica, el nombre de los estadísticos. Podemos observar, por ejemplo, que phi se aplica para variables dicotómicas, el coeficiente de contingencia para variables politómicas. Aquí hay una explicación de cuál es el uso que se le da en el análisis bivariado, y lo importante que nos muestra esta tabla, hay un coeficiente específico para cada tabla. ¿Cuál es la labor del investigador?
identificar la especificidad de su tabla de contingencia para poder tomar decisiones correctas y utilizar la prueba que mejor se ajusta a la naturaleza de sus datos. En la siguiente tabla nos encontramos con las variables ordinales y aquí efectivamente sucede lo mismo. Sin embargo, aparecen elementos también muy interesantes porque cuando las tablas de contingencia tienen el mismo número de filas y columnas, estamos hablando de tablas cuadradas. Cuando la tabla de contingencia tiene diferente número entre filas y columnas, estamos hablando de tablas rectangulares. Tiene que ver con cuál es el coeficiente que analiza mejor la naturaleza de estas tablas de contingencia.